egresada del Instituto de Profesores Artigas y bueno, una de las más asiduas concurrentes al curso de arquitectos uruguayos que dictamos desde hace muchos años en el Centro Cultural de España con un equipo docente del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, cuyo contenido, digamos, se recoge en gran parte en este libro. Gracias. Bueno, muy bien, gracias Laura. Es un gusto para mí. Es un gusto para mí participar en esta celebración, porque bueno, la presentación de un libro es siempre algo a celebrar. Agradezco mucho la invitación. Como dijo muy bien Laura, yo soy profesora de historia, no estoy vinculada con la arquitectura y aunque tengo muchos amigos arquitectos y otros caminantes de la ciudad que me han enseñado a mirar. Desde hace muchos años, como decía ella, yo asisto a las clases del curso de arquitectos uruguayos. Primero eran en el Museo Nacional de Artes Visuales, desde hace varios años en el Centro Cultural de España. Una muy feliz idea, estas clases, que son para estudiantes, pero que son abiertas al público. Cada jueves nos presenta la obra de un arquitecto, fruto del trabajo de investigación que llevan adelante los integrantes del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Además de la obra, que de eso se trata, hay datos de la vida, de la trayectoria del estudiante, a veces de la familia, de los compañeros, de los amigos, viajes, lecturas, en fin. Todo eso nos dice mucho de la época y de ahí va mi interés. O sea, el libro recoge 12 clases que seguramente va a ser una importante herramienta para los estudiantes de arquitectura, pero también tiene el objetivo de la divulgación y va a ser de interés para cualquier lector que le importe conocer la ciudad, el urbanismo, en fin. Y es un aporte importantísimo a la historia cultural. Este primer tomo reúne nombres que podríamos decir de arquitectos famosos, consagrados, y abarca la primera mitad del siglo XX. Esa primera mitad del siglo XX que a nivel mundial empieza con la Primera Guerra Mundial y tenemos la crisis de la democracia y el liberalismo y la Gran Depresión de los 30 y los gobiernos autoritarios y nos lleva a la Segunda Guerra, pero que sin embargo desde el punto de vista cultural, ¿verdad?, hay cambios y avances y cosas que también van a llegar al Uruguay. Si pensamos en el Uruguay del siglo XX, podríamos proponer que el siglo XX en el Uruguay empezó en 1904, ¿no? Es el año de la última guerra civil y el año del primer frigorífico. A partir de entonces, el Partido Colorado, que gana la guerra, unificó administrativamente y políticamente el país. De alguna manera se terminó la coparticipación y de que había hasta ese momento. O sea, y el Partido Colorado se creía desde la época de la Guerra Grande que era representante de la modernidad, del progreso, de la civilización europea. O sea, mirábamos a Europa y nos creíamos europeos. En relación al arte, en 1905 se creó por parte de comerciantes industriales, profesionales, artistas de la burguesía ilustrada el Círculo Fomento de Bellas Artes. Ya existía la Escuela de Artes y Oficios. El Estado fue ampliando su presencia, su área de acción y se desarrollaron obras públicas, se terminó el puerto de Montevideo, se construyeron puentes, caminos, se extendió la educación secundaria al interior, se crearon nuevas facultades necesarias para el país, agronomía, veterinaria. En 1907 es el año de la primera ley de divorcio, se abolió la pena de muerte y llegó Messier Carré, con todo lo que esto importa para la arquitectura. O sea, fue contratado por el rector Eduardo Acevedo para enseñar a los arquitectos que todavía se formaban junto con los ingenieros. Permanecerá 17 años en la cátedra. En 1908 es un año del censo, un censo que nunca más se hizo, hasta el año 1963. O sea, ¿qué nos dice de ese país que no quería saber cuánto? O sea, éramos tan maravillosos que no necesitábamos un censo. Y fue una gran depresión cuando en el 63 se enteraron que eran 2 millones y algo. Pero bueno, ese censo nos mostraba que en Montevideo el 30% de la población eran extranjeros. Los hijos eran uruguayos orientales, pero se celebraba el 14 de julio, se celebraba el 20 de septiembre, las fechas de Francia e Italia. Continuaba la expansión de los barrios, comunicados a través del tranvía eléctrico, de a poco la luz eléctrica. En poco tiempo había cambiado el modelo demográfico.
el descenso, la inmigración. Y Valle y Ordóñez hablaba de el país modelo, con un Estado interventor, mediador, empresario. Para ese país modelo, el propio Valle tenía un proyecto de ciudad capital, ciudad jardín, ciudad balneario. En 1910, un grupo de arquitectos hizo público su apoyo a la candidatura de Valle para la segunda presidencia. Recordar que lo elegía la Asamblea General, ¿no? Había trabajo para los arquitectos, concursos para los grandes palacios y las grandes avenidas en aquella cuestión un poco, pero que lamentablemente se le frustró, o no sé si capaz que mejor que se le haya frustrado, en 1913 una crisis económica que frustró esos planes y solo nos quedó el Palacio Legislativo. En 1915 se separó la Facultad de Arquitectura de la Ingeniería, Pedro Figari pasó a dirigir la enseñanza industrial. 1916 fueron las primeras elecciones con voto secreto para la Convención Constituyente, fue la derrota del vallismo y del proyecto colegiado. La Constitución fue un producto de una negociación, de un acuerdo entre nacionalistas y vallistas. Allí nacen las normas democráticas, se puede decir, voto secreto, representación proporcional de las minorías, sufragio universal por ahora masculino. El Ejecutivo tenía dos organismos, y esto lo señalo porque el Consejo Nacional de Administración será a quien tenía a cargo justamente la obra pública, digamos, ¿no? Bueno, el libro justamente empieza con dos capítulos sobre Alfredo Jones Brown y Leopoldo Tosi, los arquitectos del 900, como lo llamó Walter Domingo, arquitectos renovadores influidos por corrientes modernistas. En los años 20, esos años locos, que son percibidos en el Uruguay como años de optimismo, años, aunque el historiador Raúl Jacob, desde la historia económica, nos recuerda que no fue tan así, ¿verdad? La crisis del 20, de posguerra, los problemas, pero ya en Montevideo circulaban automóviles, empezó el cine parlante, la radio. En Montevideo había muchas salas de teatro y de cine, muchas dejaron de ser de teatro y pasaron a ser de cine. Las mujeres se cortaron el pelo, se cortaron las polleras, antes habían abandonado el corset. Son años asociados a playas, carnaval, canchas de tenis, campos de golf, excursiones de domingo al Prado, Capurro, Cerro, desarrollo de la industria nacional estimulada por también estos gobiernos. En ese sentido habrá una continuidad, vallismo, terrismo, segundo vallismo, el proteccionismo a la industria. El Palacio Salvo se inauguró en 1928 con una exposición de la industria uruguaya. También en ese optimismo seguramente pesan los triunfos deportivos del 24, del 28 y del 30. En 1929 se murió Valle, nos visitó Le Corbusier y fue el crack de la bolsa de Nueva York que traerá la depresión. En esta década empezaron a trabajar algunos de los arquitectos estudiados aquí. Vilamajó, que se recibió en el 17 o en el 15, Craboto en el 17, Escaso en el 16, Muñoz del Campo en el 21, Zurraco en el 22. En 1930 se terminaron los puertos de cemento de Salto, Paysandú, Fray Bentos, Montevideo, bueno, el estadio por supuesto que estaba en construcción, la carretera Colonia, que también estaba en construcción, es decir, y en el ámbito privado el Hotel Argentino de Piriápolis. O sea, el Uruguay, en los años 30 de alguna manera se configura el Uruguay contemporáneo a pesar de la crisis económica y política con el golpe de Estado de 1933. En muchos aspectos hay continuidad más que ruptura en el plano cultural. Y se va a celebrar un nuevo imaginario de la nación a través de estatuas, monumentos, etc. O sea, la arquitectura moderna que triunfa en Europa, Estados Unidos y otro lado también llega al Uruguay. Bueno, podría seguir diciendo muchas cosas, pero no quiero ocupar mucho más tiempo. Murió Gardel también, o sea, a partir de 35 se empieza a recuperar de la crisis económica, se van superando los aspectos más represivos del régimen de Terra. Hay muchas obras públicas para enfrentar la desocupación. En esta década se reciben los campos Puerta y Tournier, se recibe Fresnero City, se recibe Armeleche y Canale en los años 30. Y bueno, podríamos seguir con el segundo vallismo, donde hay también una expansión de la educación, de las clases medias, ese periodo que el historiador Rila le ha llamado Uruguay clásico. Pero volviendo al libro, es decir, hay algunos temas que atraviesan todos los 12 capítulos, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de los arquitectos acá estudiados fueron docentes e influyeron en la formación de generaciones, ¿no? Jones Brown en lo que todavía no era Facultad de Arquitectura, en la formación de arquitectos y también en la Escuela de Artes y Oficios.
Vilamajó, Craboto, Escaso, Muñoz del Campo, Fresnedo City, en la Facultad de Arquitectura y también de Agronomía. Muchos trabajaron, otra cuestión que tienen en común es que muchos trabajaron en organismos del Estado, ¿verdad? Bueno, Lorente con ANCAP, Surraco, Ministerio de Salud Pública, porque era la forma de poder pagarle los honorarios cuando estaba en el proyecto de clínicas. Bueno, Escaso muchísimos años en el gobierno de Montevideo, al cual le debemos unas plazas y parques. Es decir, varios desarrollaron arquitectura escolar, ¿no? Las escuelas, pensar que esas escuelas de Jones Brown en Montevideo, en el interior, de principio del siglo, o sea, más adelante Escaso las escuelas experimentales, de acuerdo a las nuevas pedagogías, liceos hechos para liceos, de los que están acá y de otros, ¿verdad? Que no es lo mismo trabajar en un liceo hecho para liceo que en una casa adaptada. Indirectamente en Muñoz del Campo, el hotelito de Malvin, que terminó siendo una colonia escolar. El libro en cada capítulo tiene enfoques distintos, algunos son más biográficos, todos relativos a la transición y consolidación de la arquitectura moderna. El capítulo de Craboto está exclusivamente centrado en el viaje después de ganar el gran primer premio, ¿verdad? Otros capítulos se destaca en general la importancia que los viajes, y en las clases también se ha destacado siempre la importancia que esos viajes tenían, el de Vilamajó y el Mediterráneo, tanto europeo como el norte de África, Escaso, como le importó la luz, el verde, Fresnedo City en Europa, Estados Unidos. Bueno, también se plantea el tema de los concursos y todos los arquitectos que participan en concursos. Arbeleche y Canale ganaron 6 primeros premios. También se destaca en muchos de los casos estudiados los vínculos con las otras expresiones artísticas, ¿no? Es el caso es decir, bueno, Muñoz del Campo, que dirigió el Museo Nacional de Bellas Artes, se llamaba en ese momento, también fue cercano al taller Torres García. Le Borne, que le cambió la vida y la obra, el vínculo con Torres. Lorente también, ya que se volvió. De los Campos, Puente y Tournier estuvieron cercanos a la trupa ateniense en la década del 20. Fresnedo City, artista, músico, en fin. No me queda más que felicitaciones a los arquitectos, historiadores, Miriam Ochman, Tatiana Rimbaud, Martín Fernández, Paula Gatti, Jorge Sierra, Santiago Medero, acá, Emilio Nisiboquia, Christian Kutzner, Jorge Nudelman, los 3 presentes en esta mesa, y felicitaciones a las compiladoras por la publicación que nos ayudará a mirarla así. Muchas gracias, Cecilia. Ahora le doy la palabra a Willy Rey, que no me hace reír, que es profesor titular del Instituto de Historia, director de la Comisión Nacional de Patrimonio y bueno, uno de los coautores de este libro y también un docente que ha participado varias veces de este curso de arquitectos uruguayos. Bueno, antes que nada agradecer la invitación para presentar el libro. Un libro que yo diría permite un acceso a la arquitectura del país de la primera mitad del siglo XX a través de un análisis de los más importantes actores de esa disciplina. Y lo hace a través de un lenguaje, yo diría, amable, accesible en general, a pesar de que son todos autores distintos y que creo que en gran medida tomaron del proyecto inicial la lógica de abrir la arquitectura hacia públicos mayores que están más allá de la disciplina. Lo cual no quiere decir que quienes están en la disciplina no sean consumidores de este libro, ¿no? que lean el libro. La organización, a través de distintos autores, a través de distintos arquitectos, presenta un poco la lógica monográfica, una lógica que, lo he dicho muchas veces, durante un tiempo largo en la Facultad de Arquitectura había perdido lugar, básicamente entre los años 80 y 90. Ya antes había habido algunas publicaciones, como la de Lucchini sobre Vilamajó, la de Rizzo y Boronat sobre Fresnedo, pero por los 80 hay
como una especie, yo diría, de desprestigio sobre los trabajos monográficos. No sé bien a qué se debía eso, porque paradójicamente una de las fuentes que más se utilizaban eran las entrevistas que Mariano Arana, Luis Livni y Lorenzo Garabelli hicieron sobre, sobre importantísimos actores como Surraco, Escaso, Muñoz del Campo, etc. Ya después comienza, yo diría, una serie de publicaciones, por ejemplo, la publicación que se vincula a los sucesivos homenajes a grandes arquitectos vivos por la Cátedra de Historia y Arquitectura Nacional, trabajo que hicimos mucho con la ayuda de Mary Méndez y de Laura, y que, bueno, culmina también en una publicación, así como también se publican las entrevistas, o se republican las entrevistas de Arana. Pero yo diría que, bueno, a esto hay que agregarle el curso, ¿verdad?, sobre arquitectos que lleva adelante la facultad ya hace algunos años y que también trabaja sobre este sentido de la unidad o la componente monográfica de cada arquitecto. Creo que es interesante ver cómo a través de distintos autores que siempre hablan sobre un arquitecto distinto en cada caso, pueden, sin embargo, reconocerse caminos de análisis diferentes, selecciones distintas, abordajes que pueden ser bien diferentes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el abordaje de Emilio Nisibocchia, que está más centrado en ciertos modos de producción, la relación arquitecto-cliente. Algunos otros que, digamos, reparan mucho en las relaciones con el diseño y otras artes visuales. Otros que se centran con mucha fuerza en el abordaje concreto de proyectos. Todo esto, yo diría, conformando esa variedad dentro de la unidad general. Pero se perciben también algunas tendencias polares, podríamos decir, que se vuelven recurrentes en casi todos los que hemos escrito en este libro. Una de ellas, por ejemplo, la cuestión de lo clásico y lo moderno. Lo clásico y lo moderno es materia de reflexión sistemática prácticamente en todos los capítulos. Jorge Nudelman recuerda en su trabajo, en su capítulo sobre Le Borgne, que Lucchini, sobre Lorente, perdón, que Lucchini había planteado que que lo clásico, lo académico, surge de la enseñanza de la arquitectura. En cambio, de las revistas viene cierta heterodoxia, cierta tendencia al cambio y al ayornamiento de la experiencia proyectual del momento. Y creo que está bien, Lucchini hizo esa observación con mucha precisión. Esta lógica, podríamos decir, de lo clásico y lo moderno podría también manifestarse en una bipolaridad de lo académico y lo transgresor. También hay una polaridad que se descubre bastante en distintos autores del libro entre lo que podríamos llamar lo ecléctico y lo puro, es decir, esa vocación de ver ciertas purezas en las arquitecturas modernas o de descubrir ciertas lógicas eclécticas que son el resultado de una combinación abierta, podríamos decir, de experiencias de distinto origen. También es recurrente la apreciación de los distintos ejemplos tratados por destacar cómo se establecen las relaciones entre lo público y lo privado. Prácticamente todos hablamos de eso. En algunos autores, evidentemente, esto es mucho más claro y más potente.
Y finalmente, lo que podríamos identificar como lo vernáculo y lo universal, es decir, podríamos también lo local universal. Esta también es materia de reflexión sistemática, en alguna medida son reflexiones que están ya en la historiografía de los años 80 y 90, pero que no desaparecen, que se mantienen, y que, bueno, creo que son como elementos recurrentes, a veces mucho más profundizados, a veces quedan simplemente en la apreciación más ajustada, más de detalle. Hay, tal como decía Cecilia, algunos tópicos, como es el caso de la arquitectura y las artes integradas, que es materia también de una reflexión importante por ejemplo, en los artículos de la revista de la Sociedad de Arquitectos, allá por el año 50 y 60, la relación entre arquitectura, estructura y tecnología, que algunos destacan más, y yo diría también cómo en alguna medida el abordaje que realiza algunos de los autores de este libro están reclamando algunas miradas nuevas sobre la historia de la arquitectura. Una de ellas podría ser la historia de la arquitectura a través de la construcción y la tecnología. Otra podría ser la de una historia más fundada en la dimensión ambiental y paisajística. Ya hay interesantes trabajos en esta línea en la historiografía europea. Creo que vale la pena acercarnos a esos intentos de nuevas narrativas sobre la historia de la arquitectura. Bueno, para finalizar, quiero celebrar la aparición de este texto. Los invito a disfrutar de su lectura y esperar con ganas un segundo tomo que sabemos que está en camino y que esperemos nos llegue pronto. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos comentaristas. Voy a anunciar ahora a Laura Cesio, que es compiladora de este libro, coordinadora del curso de arquitectos uruguayos, profesora agregada del Instituto de Historia y directora del Centro Documental del Instituto. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Willy y Cecilia, por los comentarios. Yo no voy a ahondar sobre el contenido del libro, sino voy a hacer foco en la cocina del libro. Como se ha dicho, esta publicación deriva del curso de arquitectos uruguayos que se viene dictando desde 2015 todos los años, incluso en la pandemia. Por tanto, a lo largo de estos 9 años se han abordado una amplia lista de arquitectos y arquitectas bastante mayor que estos 12 que están aquí. Por lo cual es preciso y creo necesario contar de alguna manera cuáles fueron los criterios de selección de estos 12 arquitectos en este caso, que fue un desafío bastante grande que tomamos con Laura en base a definir algunas cuestiones. Sabemos que una selección siempre tiene un cierto grado de arbitrariedad, también de subjetividad. Sin embargo, intentamos tomar algunos criterios que nos permitieran seleccionar algunos que hicieran posible la edición del libro. En ese sentido, creo que dos grandes líneas nos llevaron a proponer a estos 12 y no otros. Por un lado, la separación cronológica, es decir, abordar una primera mitad del siglo XX. Esto conlleva el 01 del título. Hay un 02 y probablemente un 03, un 04. Podría ser infinito. Pero en principio ese recorte de un periodo de tiempo nos permitió hacer poner una primera cuota
que luego llevó a la definición de otro criterio, que fue el de seleccionar aquellos arquitectos que tuvieran una obra, tanto en calidad como en calidad, cuantiosa e importante. Por eso varias figuras de enorme trayectoria y peso disciplinar quedaron afuera de este primer tema. Podríamos citar algunos que quizá podrían llamar la atención en una primera mirada al índice, como Gómez Gavazo, como Lucchini, pero bueno, esta definición de esos dos criterios, vuelvo a repetir, que como criterios siempre tienen cierto grado de arbitrariedad, nos permitieron entonces hacer esta selección que hoy se presenta y hacer viable de alguna manera también una publicación. En definitiva, bueno, aspiramos a que se sigan sumando otros tomos, como adelantó Willy, hay en proceso el 02, y esperemos que vengan otros que permitan también ir integrando nuevos abordajes, nuevos hallazgos, nuevas miradas sobre otros arquitectos que hoy quedaron por fuera de la publicación. Bueno, creo que, no sé, Laura, si querés agregar alguna. Sí, para cerrar, voy a agregar algunas cosas a lo que comentaron, sobre todo lo que comentaba Laura recién. Hay un móvil, hay un motivo, hay algo que está detrás, tanto del curso de arquitectos uruguayos como de esta publicación, que es intentar insertar a la arquitectura en la cultura, es decir, tratar de que la arquitectura comience a estar incorporada en el imaginario cultural de todo el mundo, del público general, así como está la pintura, la música, el cine, ¿verdad? Tratar de que en la medida de lo posible los uruguayos comiencen a saber quiénes fueron los que diseñaron el espacio que habitamos, ¿no? Así como sabemos quién fue Torres García, bueno, saber quién fue Fresnedo, o Le Borgne, o Jones Brown. Creo que tiene como impulso básico lo que está detrás es eso. Y por eso esto está vinculado al criterio de selección, porque lo que buscamos también es la identificación, ¿verdad?, de quien habita, por ejemplo, Montevideo, y que, bueno, que pueda empezar a entender, bueno, conoce el Estadio Centenario, por poner un ejemplo, quién fue que lo hizo, fue escaso, qué otras obras hizo, por qué hizo esas obras y no otras, con qué criterios las hizo, cuál fue su formación, sus compañeros de generación. Es decir, es darle espesor y contexto a una cantidad de cosas que, bueno, quizá quienes estamos en la facultad, quienes nos dedicamos a esto, sabemos, pero que en general no se sabe, como sí se conocen otras cosas. Me parece que la arquitectura, nos parece que la arquitectura está un poco atrasada en ese proceso, ¿no? No está en los museos, no está en la prensa, no está en el aire. Entonces justamente se trata de poner a la arquitectura en el aire, y eso es un poco lo que está detrás, no solamente del curso, que es un curso curricular, pero abierto al todo público, al público general, digamos, sino también en la iniciativa de recoger gran parte de lo que se aborda en ese curso y llevarlo al papel, ¿verdad? Me parece que en ese sentido es sobre todo un libro que es de investigación, porque el contenido proviene, eso también es importante, proviene de la investigación que se hace en el Instituto de Historia, es decir, no son opiniones caprichosas, no son ensayos en el aire, sino que son los capítulos estos son producto de la investigación de los integrantes del instituto, pero además es un libro que pretende cumplir una función de divulgación, ¿verdad? Que es otra gran función que tiene que cumplir el universitario y, bueno, la universidad en general, y en ese sentido me parece también importante. No, agregar también que la intención es no ir detrás de cuando suceden cosas catastróficas, aparecer los arquitectos solos reclamando, sino tratar de transmitir, difundir los valores para que la gente entienda, conserve, respete, valore su hábitat construido. Claro, la idea es que para querer la arquitectura y valorarla tenemos que entenderla primero, comprender de qué se trata, ¿no? Eso pasa con todo.
Y bueno, un poco esta es la finalidad de esta doble iniciativa del curso y del libro. Bueno, paso la palabra a alguien de los presentes, si alguien se anima y quiere decir algo. Quiero agradecer también a la editorial Estuario, que fue en realidad quien tuvo la iniciativa de llevar este libro adelante, que nos ofreció, digamos, hacer esta publicación. Yo quería destacar lo que estás diciendo, Laura, recién, que cada uno de estos artículos y los trabajos son producto de una investigación muy seria, porque cuando la invitación dice ensayos, uno podría pensar que es ensayo para mí es otra cosa, ¿no? Es decir, estos son producto de investigación con un amplio espectro de fuentes diversas, además, porque es decir, justamente el artículo que yo mencionaba del viaje de Craboto trabaja con cartas, libretas de apuntes, o sea, las cartas de ese jovencito a su familia contándole todas las oportunidades que le daba esa beca y las dificultades para entrar o no. Todo eso me parece que es muy valioso en el plano personal, como decía Willy. Otros son más de tipo institucional, pero son trabajos de investigación histórica. Y cuando yo dije arquitectos historiadores, lo dije en serio, porque además yo sé que varios de ustedes también han hecho maestrías o cuestiones vinculadas a la historia, o sea que están buscando formarse como historiadores. Y la verdad que yo admiro mucho el trabajo que hacen desde hace años, desde el 2015, ahora me entero que voy. Bien. Y una cosa, del lado, se escucha, ¿no? Sí. Del lado de la historia seca, de la historia de Uruguay, y también les quiero agradecer al libro, porque para nosotros es súper útil, ¿no? Yo me considero ignorante de todas estas cosas, he aprendido muchísimo leyendo las cosas de los compañeros de historia de arquitectura, y lamentablemente es como una especie de cosa demoníaca que siempre el curso me cae cuando yo te daba clases o cuando tengo la clase de los gimnasios. Fui a 2 clases nomás, pero que me resultaron interesantísimas. O sea que me parece muy importante. Y también a veces en el curso de mi investigación he encontrado cosas que en alguna le he armado que me parecieron de interés, lamentablemente no mucho, pero a veces se encuentran cosas que tienen que ver con la historia de arquitectura, y que es interesante también por la relación con los protagonistas de la época y todo eso, ¿no? Así que seguramente para nosotros va a ser de mucho provecho. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Que me parece fantástico la propuesta de divulgar la arquitectura y que vengas de la academia también, porque si no existe el imaginario popular como un valor y un conocimiento, es porque nosotros arquitectos no lo hacemos mucho bien, en realidad, porque la gente no va a conocer lo que no se le hace conocer. Entonces me parece fantástico que desde la academia, desde la universidad, se proponga que el discurso sea de todos y que sea comprensible para todos. Alabo eso. Y mira, yo quería comentar algo que espero que esté hablándolo entre colegas y que de alguna manera sea una especie de pequeña semilla o inducción en algo que durante años algunos de nuestros colegas o amigos, incluso más jóvenes, hemos reflexionado. Creo que todo el conocimiento que se ha impartido en la Universidad de la República ha sido muy enriquecedor, digamos, nos ha abierto a muchos la mente de lo que tenemos alrededor, disfrutamos mucho de vivir en determinadas ciudades, viajando, comparamos, hay cosas que a veces nos parecen parecidas estando en Buenos Aires, parecidas estando en Barcelona o en Madrid. Lo que creo, y lo transmito un poco en nombre de un grupo, digamos, de arquitectos que hay algo medio ahí fermental, y es que en muchos casos el público en general valora la arquitectura, ¿cierto?, cuando ha leído algo de ello, como de repente valora la pintura, porque detrás de la pintura hay un marchand, hay alguien que cotiza, hay alguien que tasa, y muchas veces la pintura en sí no es el valor, la pintura, la escultura, no es el valor intrínseco del valor del bronce si es una escultura o de la tela si es una pintura, está el valor de quién lo hizo y por qué lo hizo. Entonces, en el caso de los arquitectos, quizá, a modo de crítica, quizá lo vaya a decir, nos hemos quedado un poco dormidos en hacer valer eso, porque evidentemente la arquitectura, en algunos casos, considerada como un arte mayor, ya que contiene
a las otras artes, sea en un museo, sea en un montón de actividades, hace que el público, al no estar en contacto muchas veces con el arquitecto, como está con un veterinario, como está con un odontólogo, como está con otro profesional, no tiene ni la menor idea de lo que hace un arquitecto. Y por otro lado, también muchas veces no es necesario tener un arquitecto, porque muchas cosas se compran hechas. Entonces, todo lo que sirva, entendemos, para que justamente se fomente la arquitectura y se posicione en el lugar que corresponde en la sociedad, sería importante. Y yo voy ahí a comentar algo más, que es lo que se ha venido, hay algo ahí medio fermental, que es el hecho de que las ciudades se disfrutan en la medida que hay respeto sobre las obras. Y muchas veces no hay respeto sobre las obras porque no existe un contralor real de la modificación de obras. Por ejemplo, vamos a París, vamos a Londres, vamos a Nueva York y nos extasiamos porque estamos en Brooklyn o porque estamos en la City londinense, ¿verdad? O en lugares interesantes. Ahora, en esos lugares no los toquetea cualquiera. O sea, en Uruguay muchas veces una persona, porque es propietaria de alguna propiedad, no importa cuál, puedo hablar de Barrio Sur, puedo hablar de Palermo, puedo hablar de, no sé, de un montón de lugares, se piensa, a diferencia de ser cirujano, se piensa que por ahí, con un constructor, yendo por una barraca, compra alguna ventana y la cambia. Y ahí eso es el principio del fin, desfigura la imagen, desfigura esa fachada que fue estudiada por arquitectos con cierto criterio, y pasa a ser un mamarracho que al poco tiempo se pinta de color, se le pone en una puerta de garaje y se demuele. Y nosotros después nos quedamos mirando las nubes y decimos, qué macana, eso que valía hoy no vale nada, porque es cierto. Pero si esas propiedades y si la arquitectura estuviera detrás, sobre todo en los títulos, lo que estoy diciendo es algo bastante más grueso, si tuviera una valoración como la que se hace en los libros, en los títulos, ya las cosas se respetarían distintos, porque nadie demolería una obra si en el título tiene integrado una valoración histórica o una valoración técnica. Eso se podría llegar a generar. Y resulta que muchas veces lo vemos pasar y después nos lamentamos. Entonces, es muy valioso lo que se ha hecho y lo que ustedes vienen de alguna manera procesando, y podría llegar a ser complementado con cosas que la verdad en algunos casos hemos estado en trato, y no lo digo por un tema en sí político, hemos estado tratando con gente que, por supuesto, tiene que tener de alguna manera la condición y el conocimiento para poder hacer de contralor, como de repente es en el caso de Montevideo, lo digo, ¿no? la Junta Departamental, y resulta que después nadie tiene ni idea. Es más, muchas veces en la Junta no hay casi arquitectos, hay sociólogos, psicólogos, yo qué sé. Entonces, comento esto porque agradezco y vamos a participar evidentemente de seguir muy de cerca toda la historia, no solo lo que nos impartieron en aquellas épocas, arquitectos, sino ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Algo que tiene que ver con lo que dijo él y algo con lo que dijiste tú, Laura. La cuestión de la selección, sí, un trabajo de tipo monográfico que involucra a varios autores, el principal riesgo que tiene es la selección. ¿Por qué? Porque la publicación en alguna medida cierra una posible realidad con sus mejores exponentes representados en el libro y representados también como manifestaciones sin duda excepcionales del periodo. Nosotros no sabemos en realidad cuántos artistas quedaron fuera del texto de Vasari, ¿no? Del Renacimiento, ni de Yaguno, en el caso español del siglo XVIII y XIX. Pero es una realidad que esa selección tiene una dimensión muy pesada, definitiva a veces, ¿no? Entonces vale la pena discutir bien. Yo cuando leía el libro, obviamente me quedaba pensando, ¿no? ¿Por qué no está Maini? ¿Por qué no está
Sierra Morató, por qué no está. Algunos de ellos yo creo que van a estar, en el caso de Paisé, me parece, en la próxima edición. Bueno, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la fuerza que tiene, tal como lo decía Aba Ferreira, lo publicado sobre un determinado tema, para la conformación de una imagen de contexto, una imagen, digamos, de representación de la disciplina en ese primer siglo, ¿no? Y respecto a algo que dijiste tú, tiene que ver con, sí, es verdad, uno de los grandes debes de la arquitectura es no haber generado espacios para la crítica. Durante años asistí, sí hubo algo en marcha, pero son, a ver, como manifestaciones relativamente acotadas. No hay, y no ha habido, y no ha sido incentivada. Yo recuerdo una discusión que se dio en algún momento en la Sociedad de Arquitectos sobre esta cuestión de la crítica, y no había tampoco ningún interés de parte de los arquitectos en que la crítica formara parte de ningún espacio público, como puede ser la crítica en el diario, en la radio, donde fuera. Yo siempre reaccioné contra eso, me pareció realmente una pérdida para la profesión, y el saber aguantar también las críticas es parte del aprendizaje y del crecimiento de la arquitectura en su conjunto. Bien, ¿alguien más? ¿Por ahí? ¿Laura, Cecilia? No, respecto al tema de la selección y esto que decía Vini, ¿no? El peso que tiene lo publicado. Yo creo que es importantísimo, por aquello de que el que avisa no traiciona, establecer cuáles son los criterios de selección, ¿no? Cuando uno hace un trabajo, en este caso, de compilación de varios trabajos de investigación. Y en ese sentido, bueno, es que lo dejamos de alguna manera consignado en el prólogo, y nos parece necesario volver a insistir sobre eso, porque no hay un juicio de valor negativo sobre los arquitectos que no están aquí, que han tenido aportes importantísimos, ¿no? Hoy nombraba dos, pero hay muchísimos más. Willy nombraba otros. Bueno, esperemos que el libro se venda y haya oportunidad de otras publicaciones. Cuando ustedes hablan así, a mí me viene a la mente que, bueno, en este caso es una selección de autores reconocidos que han tenido como incidencia en la ciudad. Pero hay otro tema que un poco se vincula también a cómo vemos la ciudad nosotros, es que esta ciudad también es una ciudad mirada por los extranjeros, y a mí me encanta cómo la ve como una ciudad modernista. Es decir, donde edificios, cuando decían de edificios de valor, hay muchos edificios de Montevideo que no entrarían nunca en un catálogo de patrimonio a ser registrado, pero que conforman el imaginario de esta ciudad, y el imaginario que nosotros de repente no lo percibimos porque está integrado a nosotros mismos. No tenemos la distancia que tienen muchísimos turistas que llegan a Montevideo y lo ven de una manera muy sorprendente para nosotros, porque es como una arquitectura que a veces no nos llama demasiado la atención. Y eso creo que es un valor que también hay que levantar, no solamente de las grandes obras, sino de esas obras que conforman el imaginario. Sí, que por eso quizás... Bueno, muchas gracias a todos los que